Buenas, les presentamos la exposición de asma aguda, básicamente ligada al manejo de pacientes con exacerbaciones, crisis de asma que van a la emergencia. Vamos a hablar exclusivamente del tratamiento de emergencia, no del tratamiento crónico. Entonces, son pautas que debemos seguir en los pacientes que van con crisis asmática de leve a severas. ¿Cómo definimos el asma? El asma es una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea. Y básicamente el paciente va a ir con síntomas respiratorios, que típicamente son sibilancia, respiración entrecortada, tensión torácica y tos, que clásicamente van a variar en cuanto al tiempo y intensidad, junto con una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. No todos los pacientes van con los mismos cuadros siempre a la emergencia, sino esto también es muy variable. ¿Cómo diagnosticamos el asma? Básicamente en la historia de patrones de síntomas característicos y limitación del flujo aéreo expiratorio variable. Eh, de preferencia esto debe ser documentado con estudios de reversibilidad con broncodilatadores, ¿no? Entonces confirmamos de que hay broncoespasmo y este es aliviado con broncodilatadores con pruebas espirométricas y de flujometría, ¿no? De ser posible, el estudio tiene que hacerse antes del tratamiento. Por ejemplo, se documenta la evidencia del diagnóstico de asma antes de empezar el tratamiento de control, ya que es más difícil confirmar el diagnóstico posteriormente. Tendrían que usarse algunas estrategias adicionales para confirmar el diagnóstico de asma en ciertas poblaciones, básicamente los que ya están con tratamiento en pacientes ancianos o en situaciones de bajos recursos. La mejor estrategia para el tratamiento de las exacerbaciones agudas del asma es el reconocimiento y la intervención tempranos. Mientras más temprano actuemos, más rápido vamos a poder sacar de la crisis a nuestros pacientes, antes de que estos ataques se vuelvan más graves y potencialmente letales. Las circunstancias que rodean al asma fatal han revelado con frecuencia fallas, tanto por parte de los pacientes como de los médicos, para reconocer la gravedad de la enfermedad y para intensificar el tratamiento de manera adecuada, ¿no? Los pacientes que pueden llegar tardíamente en la emergencia o los pacientes que llegaron a emergencia y no se reconoció rápidamente la severidad del proceso que tenían. Y esto va a afectar el compromiso de los pacientes. El asma no parece ser un factor de riesgo para adquirir la infección por el virus del COVID o para aumentar el riesgo de enfermedad más grave o muerte para la mayoría de pacientes, aunque algunos estudios encuentran estancias hospitalarias más prolongadas, mayor tasa de intubación y una mayor duración de la ventilación mecánica en pacientes adultos con COVID-19 y asma. De todas maneras, se debe hacer todo lo posible para evitar la exposición al virus del COVID y usar todos los medicamentos habituales necesarios para mantener el control del asma, incluidos broncodilatadores de acción prolongada, glucocorticoides inhalados, glucocorticoides orales y los agentes biológicos aprobados para el asma, que deben continuarse durante la pandemia de COVID-19. No se suspende toda esta medicación a pesar de la pandemia. Para aquellos pacientes asmáticos que toman corticoides orales a largo plazo,
Suspender abruptamente este medicamento puede tener una serie de consecuencias graves y no se ha demostrado que reduzca el riesgo de adquirir la enfermedad o que ésta sea más grave por el COVID-19. Se deben seguir pautas habituales para el inicio rápido de glucocorticoides sistémicos para las exacerbaciones asmáticas, ya que retrasar el tratamiento puede aumentar el riesgo de una exacerbación potencialmente mortal. Para los pacientes con COVID-19, los medicamentos para el asma inhalados deben administrarse con un inhalador en lugar de nebulizaciones, ya que esto permitiría la formación de aerosoles con contenido viral y aumentar la propagación de la enfermedad. ¿Cómo evaluamos la gravedad de la exacerbación asmática? Primero, obteniendo una adecuada historia clínica y un examen físico específico, al mismo tiempo de iniciar la terapia para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad. Una exacerbación grave del asma es potencialmente letal y requiere atención inmediata e intensa. ¿Qué signos tenemos de una exacerbación grave? Una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, una frecuencia cardíaca mayor de 120 por minuto, uso de músculos accesorios de la inspiración, politirajes, músculos esternocleidomastoideos, diaforesis, incapacidad para hablar en oraciones o frases completas, incapacidad para permanecer en decúbito supino debido a la falta de aire y pulso paradojal. Otras condiciones sugieren una afección alternativa o comórbida al asma aguda, cuando los pacientes se presentan con algunos otros síntomas. Por ejemplo, fiebre y producción de esputo purulento nos harían pensar en un cuadro de neumonía o unas bronquiectasias complicadas. Un cuadro de urticaria nos haría pensar en un cuadro de anafilaxia y un dolor torácico pleurítico en un neumotórax. ¿Qué estudio nos podría ayudar para evaluar la severidad del proceso? Uno de los estudios que más nos podría ayudar es la medición del flujo y pico o picometría, donde se mide el flujo de aire expiratorio máximo con un medidor de flujo máximo o espirómetro. Es el mejor método para la evaluación objetiva de la gravedad de un ataque de asma en pacientes que son capaces de realizar las pruebas. A un paciente severamente comprometido no se debe pedir que hagan estas pruebas, ya que los signos de insuficiencia respiratoria son inminentes, ¿no? Los valores normales difieren con el sexo, la altura y la edad y hay tablas adecuadas para ello, ¿no? Pero en general un flujo máximo por debajo de 200 litros por minuto indica una obstrucción severa, salvo en pacientes que son muy bajos o mayores de 65 años. Una exacerbación se considera grave cuando el flujo expiratorio máximo permanece por debajo o igual al 50% de lo previsto. Una exacerbación se considera moderada cuando el flujo expiratorio pico es entre 50 y 70% de lo previsto y no revierte a la normalidad pese al tratamiento inicial con broncodilatadores. Esta es la tabla de flujo expiratorio pico para varones entre 20 a 70 años. Esta es la tabla de flujo expiratorio pico para pacientes mujeres entre 20 y 70 años. Este es un tipo de flujómetro de pico. Este es un ejemplo de un flujómetro de pico. Este es un ejemplo de flujómetro de pico. Este es otro flujómetro. La disponibilidad inmediata de la pulso oximetría permite la detección no invasiva de hipoxemia en pacientes con ataques de asma graves. Las pautas actuales recomiendan el uso de la monitorización por pulso oximetría en pacientes que se encuentran en sufrimiento severo, tienen un volumen expiratorio forzado
forzado en un segundo menor al 50% de la línea de base, o no pueden realizar mediciones de la función pulmonar. Sin embargo, la correlación entre la flujometría de pico y la saturación de oxígeno es pobre. Se debe usar la pulsoximetría continua durante el tratamiento en el servicio de emergencia de casi todas las exacerbaciones asmáticas. La hipoxemia marcada, una presión arterial parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, corresponde a una saturación de pulsoximetría menor del 90%, aunque es poco frecuente durante los ataques de asma no complicados. Su presencia sugiere un asma potencialmente letal y posibles complicaciones, como neumonía o atelectasias debidos a taponamiento de moco. La hipoxemia grave presenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares o neurológicas graves y la muerte debido a la hipoxia severa. Aquí tenemos diferentes tipos de pulsoxímetros. Las mediciones de los flujos máximos son una herramienta de detección útil para sospechar que el paciente tiene hipercapnia, un nivel de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, lo que hace que la evaluación de gases en sangre arterial sea innecesaria en la mayoría de los pacientes. En ausencia de medicamentos depresores respiratorios como narcóticos o sedantes, la hipercapnia rara vez está presente cuando el flujo expiratorio pico es mayor o igual del 25% de lo normal o mayor de 200 litros por minuto. ¿Cuáles son las indicaciones para requerir resultado de gases arteriales? Pacientes con disnea persistente cuyo flujo expiratorio pico está por debajo del 25% de lo normal o por debajo de 200 litros por minuto, a pesar de la terapia inicial con broncodilatadores. Si hay mejoría, ya no se debería realizar una gasometría arterial. En ciertos tipos de pacientes con un flujo expiratorio pico del 25 al 50% de lo normal, cuyo estado respiratorio se está deteriorando a pesar de la terapia intensiva. Pacientes que están demasiado enfermos para realizar una medición de flujo máximo, o pacientes que muestran signos o síntomas de hipercapnia, como depresión de conciencia, frecuencia respiratoria inapropiadamente lenta o mioclonías. Las radiografías de tórax generalmente no son necesarias en los ataques de asma aguda y no se requieren de forma rutinaria en el contexto de la atención paciente asmático en emergencia, digamos la gran mayoría de pacientes. Sin embargo, debe obtenerse una radiografía de tórax cuando se sospecha una complicación del proceso cardiopulmonar, por ejemplo, fiebre, dolor torácico inexplicable, leucocitosis o hipoxemia, o cuando un paciente requiere hospitalización y cuando el diagnóstico es incierto. La anomalía más común es la hiperinsuflación pulmonar. Otros hallazgos anormales como neumotórax, neumomediastino, neumonía o telectasia son infrecuentes y ocurren en aproximadamente el 2% de las radiografías de tórax obtenidos entre los pacientes con exacerbaciones de asma crónica. Las radiografías de tórax también son útiles para pacientes con alto riesgo de comorbilidades, por ejemplo, abuso de drogas intravenosas, inmunosupresión, enfermedad granulomatosa, convulsiones recientes, cáncer, cirugía de tórax o insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, en esta radiografía de tórax vemos unos pulmones hiperinsuflados, una silueta cardiovascular verticalizada, horizontalización de los arcos costales, unos pulmones hiperinsuflados, característicos de un asma aguda sin evidencia de alguna otra complicación. El objetivo principal del tratamiento del asma aguda grave es la rápida reversión de la limitación del flujo de aire
y la corrección de la hipercapnia o la hipoxemia. La limitación del flujo de aire se alivia más rápidamente mediante la combinación de la administración repetida de broncodilatadores inhalados y la administración temprana de glucocorticoides sistémicos, que son los pilares del tratamiento. Hasta que la dificultad respiratoria haya disminuido, los pacientes deben recibir un seguimiento estrecho que incluye mediciones seriadas de los signos vitales, pulsoximetría y función pulmonar para evaluar la respuesta al tratamiento e indicar la disposición según la evolución. ¿En qué pacientes debemos administrar oxígeno suplementario? Todos aquellos con hipoxemia con una pulsoximetría menor del 90% y aquellos con una exacerbación de asma moderado o grave que no se dispone de un control continuo de la saturación de oxígeno. El objetivo específico para la pulsoximetría varía, pero lo ideal es mantenerlo superior al 92% en los adultos y en las embarazadas mayor del 95%. Generalmente la oxigenación se mantiene fácilmente con una cánula binasal, pero ocasionalmente se va a necesitar la aplicación de una mascarilla facial. Para los pacientes con exacerbaciones graves y riesgo de hipercapnia, existe la evidencia de que ajustar la suplementación de oxígeno o una saturación de oxígeno del 93 al 95% es mejor que llevarlos a concentraciones, pulsoximetrías del 100% con concentraciones más altas de oxígeno inspirado. El pilar del tratamiento con broncodilatadores es el uso de los beta agonistas de acción corta, como el salbutamol en nuestro medio o albuterol en los medios americanos. Y es la terapia estándar para la atención inicial en el departamento de emergencias. Normalmente en la primera hora se administran 3 tratamientos y el método de administración varía según el entorno y la gravedad del ataque. La terapia con beta agonistas de acción cortos inhalados en dosis altas puede asociarse con algunas complicaciones como hipopotasemia y acidosis láctica. Se puede usar una aerocámara para asegurarnos de que la administración sea la más adecuada. El salbutamol por inhalador de dosis medidas con un espaciador o cámara de retención de 4 a 8 inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora es el esquema estándar. Y pueden aumentarse hasta 10 inhalaciones dependiendo de la severidad del proceso, ¿no? Pero generalmente se comienza con 4 inhalaciones, enfatizando una técnica adecuada y aumentando el número de inhalaciones a 6 u 8 si no hay respuesta. El mayor número de inhalaciones se asocia con una mayor probabilidad de temblor y taquicardia. Y luego de la primera hora, los pacientes luego pueden pasar a dosificaciones cada 1 a 4 horas y rara vez requieren una dosificación a intervalos más frecuentes. De acuerdo con los criterios actuales para las exacerbaciones del asma, se recomienda la adición de un antagonista muscarínico inhalado de acción corta, donde tenemos al ipatropio como ejemplo, ¿no? También llamado agente anticolinérgico, el cual se le administra por vía inhalación a los pacientes que acuden al servicio de emergencias con una exacerbación grave del asma. Dado que es difícil diferenciar entre exacerbaciones moderadas y graves, es razonable extender el tratamiento con hipertropio a pacientes con exacerbaciones moderadas según el criterio clínico. La dosis de hipertropio es de 500 microgramos por nebulización y se da de 4 a 8 inhalaciones cada 20 minutos durante 3 dosis y luego, según sea necesario, durante un máximo de 3 horas. Hay mezclas comercialmente preparadas de salbutamol y ipatropio que se pueden administrar simultáneamente mediante un inhalador.
El uso de glucocorticoides sistémicos es esencial para la resolución de las exacerbaciones del asma que son refractarias a la terapia intensiva con broncodilatadores, ya que la obstrucción persistente del flujo de aire probablemente se deba a la inflamación de las vías respiratorias y el taponamiento de la mucosidad intraluminal. Se recomienda la administración temprana de glucocorticoides sistémicos para pacientes con una exacerbación del asma que no tiene una mejoría sostenida de los síntomas y el flujo respiratorio pico con el tratamiento inicial con beta-agonistas de acción corta. Una exacerbación del asma que ocurre a pesar del tratamiento continuo con glucocorticoides orales diarios o en días alternos. Estos requieren glucocorticoides suplementarios por encima de su dosis inicial. O el paciente tiene una exacerbación recurrente después de la interrupción reciente de glucocorticoides sistémicos o por una exacerbación previa. Se desconoce la dosis óptima de glucocorticoides sistémicos en las exacerbaciones asmáticas, pero el equivalente de prednisona 40 a 60 miligramos por día en una dosis única o dividida es típico para la mayoría de las exacerbaciones del asma. Cuando se administran dosis comparables, los efectos de la vía oral e intravenosa de administración de glucocorticoides son idénticas. La prednisona y la metilprednisolona oral se absorben rápidamente dentro de la primera hora, con una biodisponibilidad completa y su eficacia es comparable a la de la metilprednisolona intravenosa. La prednisona se convierte rápidamente en prednisolona en el hígado. Se deben administrar glucocorticoides intravenosos a los pacientes que presentan paro respiratorio inminente o renal, que sean intolerantes a los glucocorticoides orales. La transición de la administración parenteral al oral de glucocorticoides puede ocurrir cuando el paciente puede tolerar y absorber la medicación oral. El sulfato de magnesio se recomienda por vía intravenosa en una dosis única de 2 gramos infundidos durante 20 minutos. Para pacientes que presentan una exacerbación potencialmente letal o una exacerbación grave que no responde al tratamiento anterior. Beta-agonistas de acción corta, antimuscarínicos de acción corta, más glucocorticoides oral o endovenosos. El sulfato de magnesio intravenosa tiene actividad broncodilatadora en el asma aguda, posiblemente debido a la inhibición de la entrada de calcio en las células del músculo liso de las vías respiratorias. No se observaron diferencias en la duración del tratamiento en el departamento de emergencias o la admisión a la unidad de cuidados intensivos con el uso de sulfato de magnesio. Aunque el uso rutinario de este fármaco no parece conferir un beneficio significativo más allá del obtenido con el uso convencional de beta-agonistas y glucocorticoides sistémicos, el magnesio intravenoso parece ser útil en subgrupo de pacientes con crisis graves. El magnesio intravenoso tiene un excelente perfil de seguridad, sin embargo, está contraindicado en presencia de falla renal e hipermagnesemia que puede provocar debilidad muscular. Para los pacientes que se presentan en el servicio de emergencias con un paro respiratorio inminente o real, además de los tratamientos descritos anteriormente, las opciones de soporte ventilatorio debe evaluarse e implementarse de inmediato si es que son necesarias. La decisión de intubar inicial ventilación mecánica durante un ataque de asma grave es clínica. La disminución de la frecuencia respiratoria, el estado mental deprimido, la incapacidad para mantener el esfuerzo respiratorio o para cooperar con la administración de medicamentos inhalados, el empeoramiento de la hipercapnia y la acidosis respiratoria asociadas, o la incapacidad para mantener una saturación oxígeno mayor del 92%, a pesar del oxígeno suplementario, sugieren que el paciente requiere intubación. En ausencia de una dificultad de intubación anticipada, se prefiere la intubación de secuencia rápida. No se recomienda la intubación nasal.
se recomienda el uso del tubo endotraqueal más ancho permisible, ¿no? Para limitar la obstrucción al flujo de aire. Y la secuencia de inducción rápida, preferiblemente con ketamina, que tiene propiedades broncodilatadoras. La ventilación no invasiva se utiliza cada vez más en pacientes con exacerbaciones graves del asma, con la esperanza de evitar la ventilación mecánica invasiva. Aunque su papel en el asma aguda, severa, no está tan bien estudiada como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia cardíaca, donde sí tiene definitivamente indicaciones claras. Una prueba breve de ventilación no invasiva puede ser apropiada en pacientes cooperativos que no responden a terapia médica y que no requieren intubación inmediata. ¿Qué terapias no son efectivas para el tratamiento del asma aguda? El uso de antagonistas de los receptores de leucotrienos, salvo que la crisis de asma sea producida por ácido acetilsalicílico, las metilsantinas, donde el techo terapéutico está muy cercano a los efectos colaterales, y antibióticos empíricos. ¿Qué conclusiones podemos sacar? El reconocimiento e intervención temprano son fundamentales para el manejo exitoso de las exacerbaciones del asma. En el ámbito de la atención aguda, la evaluación de la gravedad de una exacerbación del asma se basa en los síntomas, los hallazgos físicos, el flujo expiratorio máximo y las mediciones de la pulsoximetría y, en determinadas circunstancias, la medición de la gasometría arterial. Se debe administrar oxígeno suplementario a los pacientes con una exacerbación del asma moderada grave que son hipoxémicos, pulsoximetría menor del 90%, o para quienes no se dispone de una monitorización continua de la saturación de oxígeno. Titulamos el oxígeno suplementario para mantener la pulsoximetría mayor del 92% en la mayoría de pacientes y mayor del 95% en pacientes gestantes. Para todos los pacientes que presentan una exacerbación del asma, recomendamos la administración inmediata de un beta agonista de acción corta inhalado, salbutamol en nuestro medio, grado 1B. Para pacientes con una exacerbación moderada o grave, se recomienda glucocorticoides sistémicos, grado 1A. La evidencia sugiere que la administración más temprana, por ejemplo, dentro de la primera hora, mejora los resultados. Para los pacientes con exacerbaciones graves del asma, se adiciona al beta agonista de acción corta un antimuscarínico de acción corta, que es el ipratropio inhalado, grado 1B. Debido a que es difícil diferenciar entre exacerbaciones moderadas y graves, el tratamiento con ipratropio debe extenderse a pacientes con exacerbaciones moderadas según el criterio clínico. Para los pacientes que presentan una exacerbación de asma potencialmente letal o una exacerbación de asma grave que no responde al tratamiento inicial, se sugiere una infusión única de sulfato de magnesio basado en evidencia modesta de beneficio y baja probabilidad de daño, grado 2C. Los pacientes deben reevaluarse con frecuencia después de la primera hora de terapia. Algunos pacientes podrán salir de alta, mientras que otros necesitan hospitalización o más atención en el servicio de emergencias. La terapia con agentes anestésicos broncodilatadores, la enoximona, las mezclas de helio y oxígeno y el soporte vital extracorpórea tienen pruebas limitadas de beneficio en el asma grave. Por lo general no se debe usar beta agonistas parenterales, metilsantinas o antagonistas de los receptores de leucotrienos en los tratamientos de exacerbaciones del asma, excepto en circunstancias raras y seleccionadas.
Muy agradecido por su atención.